De comunicar y de comunicar de manera clara. Quien lo ha hecho es Alejandra Matus, periodista, quien se ha sumado también a nuestra conversación. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. Te saludamos, ella está en Nueva York. Bueno, el 23 de abril tú publicaste un Twitter, ¿no? Un hilo con 7 mensajes reportando un exceso de muertes, es decir, que las cifras no coincidían con las que estaba entregando en ese momento el gobierno, porque tú habías accedido a través del sistema de transparencia a los datos. Hoy día esa información ya se ha hecho real o se ha asumido, ¿no? Pero luego, y lo dijimos ayer aquí en el programa, no luego de la denuncia que tú hiciste a través de Twitter, sino que luego de que Espacio Público presentara un informe similar. ¿Cuál es la evaluación general que tienes de lo que ha ocurrido con el conteo de las personas fallecidas por COVID-19 en Chile, Alejandra? Bueno, esta es una realidad en todo el mundo y este es un indicador bastante conocido y usado por los organismos que estudian las epidemias. En toda parte del mundo se refleja un exceso de mortalidad porque todos los gobiernos, independientemente de la robustez de sus sistemas, tienen dificultades para contabilizar efectivamente las personas que fallecen directamente por la epidemia o como una consecuencia indirecta porque no alcanzan a ir al hospital, etcétera. Entonces, hice este ejercicio para Chile, no por datos obtenidos por transparencia, quiero aclarar el punto porque transparencia, por los datos obtenidos, las solicitudes por transparencia que hice en abril todavía no han sido contestadas. Los datos los obtuve del registro civil, pero con una fuente reservada. Perfecto. Y luego de que esa información se hizo pública, el registro civil liberó parcialmente la información y ha permitido a otras personas también hacer los mismos análisis, pero la información por transparencia solicitada aún no llega. Qué buena aclaración esa que me hace. Sí. De hecho, la información que se ha solicitado no es solamente el número de fallecidos, el estándar internacional de esta materia le pide a los gobiernos que publiquen el número de fallecidos, las edades, los rangos etarios, causa de muerte y lugar de fallecimiento. El registro civil actualmente solamente está publicando número y lugar de fallecimiento, pero se necesitan otros datos, por ejemplo, para poder discernir si las personas, este exceso, cuántas corresponden a COVID o cuántas corresponden a otras causas. Y todo necesita ser estudiado para aplicar medidas en el presente, como dice la doctora. Las medidas tienen que tomarse ahora. Sí, entonces, con los datos. Claro, con los datos del presente, por mucho, digamos, que haya que precisarlos en el futuro con estudios más precisos. Ajá. Ahora, ¿querías tú? Sí, entonces, claro, bueno, entonces aplicando esa misma metodología con los datos que obtuve, que son oficiales, pero vuelvo a decir, de fuente reservada en el comienzo, salió este exceso de muertes que es de un 11% en marzo de este año, por sobre el promedio de los 5 años atrás. De hecho, es por sobre el promedio de los 10 años, porque yo pude acceder a 10 años. Bueno, y solamente para el terremoto del 2010 se había visto un salto tan alto. Y esta tendencia se ha mantenido y se ha ido acrecentando con el curso de los meses. De hecho, al comienzo fue desacreditada la información que tú entregaste y luego fue incluida. Más de 600 muertos fallecidos que se incluyen en el último conteo. Tú también, Alejandra, has hecho ver que en la cifra de recuperados que entrega el gobierno todos los días podría haber un problema. Si nos puedes explicar por qué llegaste a esta conclusión. Sí, esta conclusión, tengo que decir en honor a la verdad que son varios especialistas los que han estudiado más el tema de los recuperados, como Francisco Lillo y otros. Y yo los me he colgado de su análisis para difundirlo. Pero el tema de los recuperados es que el criterio con que en Chile se determina una persona recuperada ha ido variando. El gobierno ha ido variando este criterio. Inicialmente se consideraban recuperados todas las personas que alguna vez fueron diagnosticados en un momento, pasaron 14 días y se declaraban recuperados aunque hubieran muerto. En Chile, inicialmente, si se recordarán, los muertos se consideraban recuperados. Después se restaron los muertos, pero todavía se seguía aplicando el criterio de considerar
Desde el test PCR positivo, 14 días recuperado. Sí. Ahora se cambió ese criterio y se estima, se dice que una persona recuperada es cuando comenzó los síntomas, que normalmente es varios días antes de tomarse el PCR y muchos días antes también de recibir el resultado positivo, porque los resultados positivos se están demorando, según el Espacio Público, casi 10 días en informarse. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas reciben la información de que tuvieron COVID positivo e inmediatamente son catalogadas de recuperados. Algunos personas que en algún momento debieron aparecer en las cifras de activos no alcanzan a aparecer en las cifras de activos. O sea, nunca estuvieron en las cifras de activos y aparecen como recuperados. Y aparecen, claro. Y eso lamentablemente genera una imagen de falsa confianza, porque estamos viendo en las cifras los recuperados del pasado y los activos que debieron ser del presente aún no reciben sus test. Entonces hay un subreporte de activos que lleva a generar una sensación de que la epidemia no se está propagando con la velocidad que sí se está propagando y que pueden verlo en el colapso de los servicios hospitalarios. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo sospechar, Alejandra, de que podrían haber más fallecidos de los que se reportaban? Lo que ocurría en el mundo. Esto partió en marzo. No sé si ustedes se recuerdan, porque como las cosas han cambiado tan rápidamente, pero en marzo se hablaba de la nueva normalidad, se estaban diseñando planes para volver a las clases que se habían suspendido. Chile solo reportaba 16 muertos en marzo y era una cifra excepcionalmente baja para el nivel de contagios oficiales que se reportaban en ese momento. ¿Y comparativos con otros países? Comparativos con cualquier país, con desarrollado, no desarrollado, era excepcionalmente positivo. Y a mí me parecía que era razonable dudar de esa cifra, considerando que Chile no tiene ninguna condición excepcional que pudiera justificar esta baja mortalidad. Chile no había adoptado, aunque se informó así, no adoptó las medidas al estilo Corea del Sur, que hacían la trazabilidad, pero... 95% de activo. Sí, claro, muy estricta para tomar y tomaron cuarentenas menos estrictas que en otros países. Y tampoco había adoptado cuarentenas totales como tuvieron que hacer los países cuando perdieron la trazabilidad. Claro. Entonces, si no se estaban tomando ninguna de esas medidas y los chilenos son seres humanos como los seres humanos de cualquier mundo, de cualquier país, y no se ha demostrado que haya una condición genética, ni climática, ni nada que pueda hacer que Chile sea diferente, me parecía razonable estudiar si las cifras eran correctas o no. Y también quiero ir al punto de los casos, de la definición de casos. Chile siempre tuvo, por un largo periodo, una definición de caso sospechoso de COVID muy estricta. Había que cumplir dos condiciones. Había que tener síntomas y otra condición, por ejemplo, haber viajado a un país donde estuviera mucho contagio, o conocer exactamente el nombre, el RUT, todo de la persona de la cual se había contagiado. Si tú tenías solo síntomas o si solo habías tenido contacto estrecho, no te hacían el test porque no calificabas en la definición de caso. Entonces, esto llevaba también a presumir que se estaba testeando a un grupo muy reducido de personas y que había mucha gente afuera contagiada que, porque no cumplía estos criterios, no estaba siendo testeada, y esto también es efectivo para las personas que fallecen. Es muy probable que entre las personas que fallecieron en marzo haya personas que fallecieron de COVID que nunca fueron ni diagnosticadas ni testeadas. Claro. Además, en Chile muere el 46% de las personas muere en su casa en tiempos normales. Y si muere el 46% de su casa, y en Chile no hay ninguna instrucción, de hecho la instrucción es no testear fallecidos, y no se testean los fallecidos en las casas, eso solamente te hace presumir que hay solamente por muerte domiciliaria un subreporte de 46%, sí, más un subreporte de 10% de las personas que mueren en otros lugares, que son los hogares de ancianos, claro, la calle y los recintos penales. Solamente en Chile muere el 44% de las personas mueren en los hospitales, y según vemos, cuando el ministro admite que se van a agregar este número de fallecidos extra, él admite
que solamente se contabilizaban los fallecidos en hospitales. Alejandro, un momento. Doctor Yucu, ¿usted quería decir algo o no? De un punto. Alejandra, gusto en saludarte. Sí, quería fundamentalmente complementar la información que está dando Alejandra. Efectivamente, en marzo, cuando no se testeaban a todos los pacientes, es porque hasta el día 14 y del 14 al 17 estábamos en fase de trazabilidad, que era fase 2. Y de la fase 2 a la fase 4, donde se pierde esta trazabilidad de los contagios entre las personas, es donde ya empezamos nosotros a tratar de masificar el test. Realidades que nos vimos enfrentadas fue que el test no estaba disponible casi en ningún lugar. En ese entonces ni siquiera estuvo disponible en la atención primaria. Eso se logró ganar a través de la mesa COVID, entre otras cosas, porque en un comienzo era solamente en algunos hospitales. Por lo tanto, siempre fuimos detrás de la enfermedad y detrás de los enfermos, nunca delante de ellos. Hoy por hoy, el criterio de fallecimiento ha sido algo muy complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente no se cuenta con los tests para los pacientes que fallecen por sospecha en todos los lugares, por decirlo así. ¿Por disponibilidad? Por disponibilidad de test. Atención primaria tiene una baja cantidad de test, lo ocupan en los pacientes que son activos, o sea, que presentan síntomas, pero frente a los fallecidos, el criterio del gobierno no incluye a aquellos que no se le ha tomado PCR. Son los confirmados con PCR y a los que se le tomó la PCR y son sospechosos y fallecieron. Pero todos aquellos que no se le ha tomado y solo hay sospecha clínica, por decirlo así, no figuran en esta carta. Y si nosotros vemos en retrospectiva las cifras entregadas ahora por el Ministerio de Ciencia, nosotros estamos sobre los 100 muertos desde fines de mayo, desde el 25 de mayo para ser exacto. Por lo tanto, se está viendo que aparentemente había mucho ahí debajo que no estábamos viendo y por eso quería complementar lo que comenta Alejandra. Claro, y que la foto, Alejandra, entonces se está sincerando, en parte gracias al aporte periodístico que tú has hecho, como ha sido también en otros temas aquí en nuestro país. ¿Cuál es tu evaluación? Porque te estuve escuchando atentamente y decías, entiendo que esto para cualquier gobierno es difícil de manejar. De hecho, tu duda surge de decir, ¿por qué si los chilenos somos seres como cualquier otro en otro país vamos a tener esta tan baja tasa, ¿no?, de letalidad o estos 16 personas fallecidas iniciales? ¿Tú crees que el gobierno quiso mostrar más exitismo del debido? ¿Cuál es la evaluación que tú tienes en este momento, después de todo lo que ha ocurrido de la aplicación de la política de la autoridad sanitaria? Sí, yo lamento la respuesta inicial del gobierno a estas cifras y a las demandas de distintos especialistas y expertos, porque tuvo una evaluación política de que esta información buscaba algún fin político y se cerró a la posibilidad. De hecho, las primeras declaraciones que hizo el ministro es que la posibilidad de su reporte en fallecido era prácticamente nula. Claro. Y habló de viroterrorismo y de otras expresiones por ese tipo. Y yo creo que con eso se perdió mucho tiempo. Se perdieron todos estos meses, han pasado meses, y meses en una pandemia es un tiempo crucial. La cuarentena, cuando se adopta en Santiago, ya es tarde, como dice la doctora. Lo que está hoy día colapsando el sistema de salud son los infectados de antes de las cuarentenas. Entonces, desde el momento en que se aplica la cuarentena estricta, todavía viene la ola atrás, como una ola del tsunami. Yo creo que si el gobierno hubiera tenido un poco más de curiosidad, un poco más de interés en tal vez revisar sus propias cifras y analizar que pudiera haber un subreporte, como ha ocurrido en otros países. Y esto no es una falla del gobierno. Esto no significa que el gobierno ha fallado, significa que es difícil en todas partes. Entonces, lo que uno espera de la autoridad es que escuche, que analice y que se deje asesorar por todas las personas que quieren contribuir a que no haya tanta letalidad y que no haya el sistema de salud no se colapse. Bueno, la doctora Muriel Ramírez también decía un poco lo que estás diciendo tú, Alejandra, respecto de la importancia de escuchar, ¿cierto? Y de ver cuál es la investigación de otras personas a los lados a los que van, digamos, en distintas direcciones. Lo expliqué muy mal, pero se entendió. Estoy muy dormida. Alejandra, a tu juicio, ¿cuál es la importancia real de conocer la verdadera cifra de fallecidos de COVID? La verdadera cifra no es que sea la verdadera cifra, porque faltan muchos, y cada persona que fallece cuenta. Yo creo que tampoco yo puedo decir, yo sé exactamente, no, sino que lo que yo he planteado es la posibilidad de que haya un subreporte en torno al 11% inicial y ahora esa brecha se ha ido ampliando. Es importante porque se estima que es la única cifra real,
porque, por ejemplo, la capacidad de decir cuántos activos, cuántos contagiados, cuántos recuperados, depende mucho de la capacidad de testear, de la capacidad de los laboratorios, depende también de a veces de voluntades políticas, de decisiones que a veces se toman no necesariamente siguiendo los consejos de la ciencia. Entonces, el único dato que es duro, que no se puede, digamos, alterar, es el número de fallecidos. Y el número de fallecidos permite, entonces, si murió tal cantidad de personas, podemos saber más o menos entonces cuántos están contagiados. Es un número más seguro para hacer análisis y para adoptar políticas de control Alejandra, porque te permite hacer una proyección en que... Te permite hacer una proyección. Por ejemplo, los especialistas han estudiado el tema de este buque, del barco donde se contagiaron todas las personas. Crucero. Sí. El crucero. Sí. Entonces de ahí sacan un número, que de esas personas que se contagiaron, tantas enfermaron gravemente, tantas tuvieron síntomas leves y tantas fallecieron. Y ese modelo permite proyectar que si muere aproximadamente entre el 0,6 y el 1,5% de la población que se contagia. Entonces, si tú sabes el 0,6 o el 1, sabes cuántos están contagiados, y a los que, digamos, a la población que tienes que proteger. Más allá de tu capacidad de testeo, de trazabilidad y de todas las cosas ahí tienes un punto, siempre vas por detrás. Ahí tienes un punto bien importante que lo hemos hablado aquí, porque efectivamente la capacidad de testeo es muy distinta en los distintos países, por distintas razones, ¿cierto? Y los fallecidos es un número indesmentible. Entonces también quería sumarle a usted, doctora Ramírez, y hacerle la misma pregunta. A su juicio, ¿cuál es la importancia de conocer la cifra real de fallecidos? Además de lo que dice muy bien Alejandra, permite tener informada adecuadamente a la población en cuanto a lo que significa el riesgo, ¿ya? Porque mientras no se vea el número de fallecidos, las personas no van a comprender lo que significa esta pandemia. Es un virus muy contagioso, demasiado contagioso, que no tiene tratamiento y que no tiene vacuna. Por lo tanto, la única manera de proteger la vida y salvar las vidas es no contagiándose. Y la única manera que la gente tiene de entender que tiene que tomar las medidas de autocuidado y de cuidar a los demás para no contagiarse es viendo, lamentablemente, que hay gente que muere. Y esa cifra... No queda otra. Y esa cifra de fallecidos, como dice Alejandra, ¿nos permite hacer una proyección real de los contagios? Así es, justamente porque se sabe que el porcentaje es más o menos eso, pero el tema, insisto, es que los fallecidos fallecen hoy, pero corresponde a un nivel de contagio que ocurrió atrás, un mes antes. Entonces, en este momento, lo que se requiere, además de la transparencia de datos, ¿no es cierto?, es de alguna manera tomar las cuarentenas de manera preventiva y no reactiva. ¿Como Valparaíso? Es lo que está ocurriendo ahora. Por supuesto, Valparaíso, Antofagasta levantaron la cuarentena, en otras regiones que estamos un poco más atrás, todavía es tiempo de frenar el contagio para evitar lo que va a venir en un mes más. Sí. Porque por ejemplo, acá, en regiones no tenemos la capacidad de ventiladores mecánicos, ni de hospital, y como Santiago va a estar colapsado, estamos más encima recibiendo pacientes de allá. Exacto. Entonces, en un mes más va a ser imposible mandar pacientes para Santiago. Alejandra. Quería complementar eso con que, por ejemplo, los estudios de exceso de mortalidad no es igual en todo el país. Es mucho mayor el exceso de muertes en regiones como Valparaíso, Magallanes, Concepción, Antofagasta. Sí, o sea, como regiones. ¿Y eso por qué? Comunas, claro. Valparaíso. Eso es lo que muestra la cifra. Entonces, el informe epidemiológico No, eso muestra el exceso de muertes. ¿Dónde muere más gente? ¿Dónde ha muerto más gente este año en proporción a lo que moría en el promedio de los 5 años? Son en estas regiones. En mayo saltó región metropolitana, pero por ejemplo en marzo y abril eran estas regiones donde habían más muertes en exceso. ¿Qué te indica eso?
que los datos que informaban sobre los cuales se han adoptado las cuarentenas, de que hay una baja contagio en estas regiones, pueden estar equivocados. Por eso es importante saber el número de... Hay un elemento que estamos dejando fuera de la ecuación. Claro, hay un elemento que se está dejando fuera, entonces se adoptan decisiones, se postergan cuarentenas en regiones donde ya debieran estar en cuarentena. No ahora, desde hace un mes. ¿Cuál es el elemento, doctor, que se está dejando fuera? El impacto que va produciendo hacia adelante, no solo tener estos enfermos COVID. El ejemplo del crucero es efectivo en términos de tener un número. Nosotros si vemos los números en términos de letalidad que fueron teniendo, China se acercaba al 1, después en Italia llegó hasta el 8, de acuerdo a la cantidad de testeo, y obviamente va a variar de acuerdo a cuánto tú puedes testear, cuántos enfermos se te mueren en relación a esa patología. Pero tenemos que recordar que los enfermos de COVID, como se están ahogando en un comienzo, son llevados a los centros asistenciales. No es una enfermedad que te mata rápido, no es una enfermedad que te mata en tu casa normalmente, uno busca ayuda desesperadamente y va y acude a los servicios asistenciales primarios y hospitalarios. Por lo tanto, se produce un colapso rapidísimo de tu sistema y ese estrés que tu sistema es incapaz de tolerar reduce, o sea, trasciende hacia otras patologías, hacia tu incapacidad de dar respuesta a otras enfermedades, a otros enfermos y a tus propios enfermos. Por lo tanto, se genera un efecto de avalancha. No es solo lo que se muere por COVID, sino todas las muertes que te va a llevar detrás de eso. Ahora, eso lo sabíamos desde el principio. Lo sabíamos y por eso que la única ganancia que tú tenías en tiempo se traducía en aumentar tu dotación de camas, de ventiladores, de servicios, para poder aguantarlo. Pero hoy en día, por lo que estamos viendo, es que ya no tenemos capacidad de aguante, ni tampoco tenemos más reserva, por lo menos en la metropolitana y otros lugares. Y si vemos tasas de cuán colapsados están las UCIs, por ejemplo, en la región de O'Higgins, está al igual que la región metropolitana y nadie le ha puesto el ojo. Claro. ¿Te fijas? Antofagasta también. Ayer hablábamos con el alcalde de Calama, nos decía lo mismo. También. Quería preguntarle a usted, doctora Ramírez, respecto de lo que nos estaba comentando la Alejandra, que ella empezó a sospechar de las cifras de fallecidos en el mes de marzo, que las encontraba muy bajas en relación a los contagios. ¿A usted le pasó lo mismo? ¿Sospechó de la baja letalidad que podría tener el virus en nuestro país? Se veía como extraño, efectivamente, pero yo no profundicé en buscar los datos ni nada, como lo ha hecho muy bien Alejandra. ¿Por qué se veía extraño? Yo me dediqué más que nada a buscar alguna posibilidad de tomar decisiones adelantadamente. Y eso se hace con modelamiento de tipo epidemiológico, buscando el índice de reproducción del virus, que los epidemiólogos hemos sentido muchas veces que no se está utilizando de manera adecuada. ¿Qué significa eso? Significa cuántas personas un contagiado va a contagiar y va a producir, a cuántos va a contagiar, que después van a recargar el sistema. Y en este momento en algunas regiones estamos entre el 1,4, 1,3, o sea, un contagiado contagia a 1,3 más, y eso hace que la curva vaya subiendo. Entonces, si tomásemos en cuenta, si las autoridades tomaran en cuenta ese indicador para poder hacer las cuarentenas de manera preventiva, probablemente no estaríamos viendo mejor lo que estamos viendo ahora. Esa cifra también ha cambiado, respecto de la cantidad de personas que varía. Que una persona contagiada puede contagiar, también ha cambiado mucho en el tiempo. Me acuerdo al principio era como 4 personas, 5 personas. Era 3. Eran 3, sin ninguna medida. Y va cambiando efectivamente porque se van tomando las medidas de distanciamiento social, básicamente el distanciamiento social. Que es la única cura por ahora. Y de una manera drástica, la cuarentena total, que indico que tiene que ser real y con las medidas de apoyo para que se pueda cumplir.